Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff, que son las dos leyes más básicas de la física de circuitos electrónicos. Unas leyes que realmente se deducen de la teoría de campos, porque realmente lo único que vamos a ver es que la variación de potencial entre dos puntos es independiente de la trayectoria y que la carga se conserva. No tiene nada más. Pero aún así, una idea tan sencilla se puede complicar mucho aplicada a un circuito, cuanto más complicado sea este circuito. Vamos allá. El componente más básico de cualquier circuito es la parte conductora por la que se van a mover las cargas, lo que típicamente llamaríamos el cable. El cable lo vamos a representar como una línea negra y realmente da igual la forma que tenga, lo importante es que haya un punto de partida y un punto final. El cable podríamos dibujarlo doblado o podríamos hacer que el cable hiciese este recorrido, pero la idea seguiría siendo la misma, que hay un conductor que va desde un punto hasta otro. Idealmente, cuanto más recto lo dibujemos, mejor, pero hay ocasiones en las que es mejor optar por otras opciones. Después, el siguiente elemento importante serían las fuentes de fuerza electromotriz, de diferencia de potencial, que básicamente consiste en colocar dos placas, una la solemos llamar la placa positiva y la otra la solemos llamar la placa negativa, aunque realmente las dos pueden tener carga positiva o las dos pueden tener carga negativa, lo importante es que una tiene más potencial que la otra. Es decir, esto lo único que nos dice es que el potencial de esta placa de la derecha es mayor que el potencial de esta placa de la izquierda, pero, insisto, los dos podrían ser positivos, los dos podrían ser negativos o uno cero y el otro con carga. Lo importante es que hay una placa que es la que tiene más carga y otra que es la que tiene menos. Y estas fuentes de fuerza electromotriz dan lugar a una diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial que hay desde la placa más cargada hasta la placa menos cargada. Es decir, si cogemos el potencial de la grande y le restamos el potencial de la pequeña, a los cuales me podré referir como positivo o negativo, pero recordando que realmente eso no significa que la carga sea positiva o negativa, y a esta diferencia de potencial la podemos llamar la fuerza electromotriz del circuito. Fuerza electromotriz del circuito igual a la diferencia de potencial entre la placa más positiva y la placa menos positiva. Por tanto, cuando cogemos las dos placas y las conectamos a través de un cable como estoy haciendo ahora, un cable que va de la positiva a la negativa, las cargas que están en cada placa se pueden desplazar a través del conductor para ir desde una placa hasta la otra. Técnicamente las cargas también podrían viajar por esta zona interior entre las dos placas, pero típicamente se dificulta este proceso asegurándose de que el medio interior no sea buen conductor, para que las cargas esperen a ir de una a la otra cuando son conectadas por un cable externo. Y decimos que la corriente va a ir de la placa positiva a la negativa y le asignamos una intensidad I, que es la cantidad de carga que circula cada segundo por un tramo de cable. Ahora bien, el sentido de esta corriente siempre es contrario al real. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es suponer que las placas positivas, que se escapan de las positivas, salen de la placa positiva y se mueven a la negativa. Esto es muy antiguo, de antes de que se hubiesen descubierto los componentes del átomo. Y a día de hoy sabemos que es incorrecto. A día de hoy sabemos los electrones de carga negativa de la placa menos cargada son los que se mueven a la otra placa más positiva. Pero no se ha cambiado este convenio y por tanto en general representamos las corrientes suponiendo que son las cargas positivas las que se mueven de la placa más positiva a la placa más negativa, aunque sepamos que esto es falso. No pasa nada porque normalmente no afecta a los cálculos, pero conviene recordar esta cuestión. Y el siguiente elemento que vamos a introducir son las resistencias, objetos que enganchamos al circuito de modo que no sea todo cable, esto de aquí sería una resistencia, y que ofrecen una mayor resistencia, valga la redundancia, al paso de corriente que el propio cable en sí. Es decir, los cables también tienen resistencia eléctrica, también tienen cierta oposición al paso de corriente por ellos, pero siempre será menor que estas resistencias que podemos colocar por el circuito, es la idea. Y en cada una de estas resistencias se va a verificar la ley de Ohm, si esta es la resistencia A, si esta es la resistencia B y si esta es la resistencia C, se va a verificar que la fuerza electromotriz en la resistencia A es igual a la resistencia A por la intensidad del circuito, la fuerza electromotriz en la resistencia B va a ser la resistencia por la intensidad del circuito y la fuerza electromotriz en la resistencia C va a ser la resistencia C por la intensidad del circuito. ¿Por qué la intensidad que asigno a todas las resistencias es la misma? Porque la corriente que pasa por todas ellas es la misma. Y lo mismo sucedería si quisiera aplicar la ley de Joule. La potencia que se está consumiendo en esa resistencia A va a ser la fuerza electromotriz A por la intensidad que la recorre, la potencia que consume la fuente B es la fuerza electromotriz B por la intensidad que la recorre y la potencia que consume la resistencia C es la fuerza electromotriz C por la intensidad que la recorre. Esto para cada resistencia. Y ahora lo
lo que vamos a ver es qué sucede cuando el sistema se complica mucho. Por ejemplo, qué es lo que sucede en una situación como la que voy a dibujar ahora. Placa negativa aquí, placa positiva aquí, un cable que por aquí venga y haga esto, como el que acabo de dibujar ahora. Aquí voy a poner la resistencia A, aquí voy a poner la resistencia B, pero por aquí voy a añadir un cable secundario y voy a poner aquí la resistencia C y voy a poner aquí la resistencia D. Y además por aquí voy a poner la resistencia E. Pues bien, cabe esperar que haya corriente que salga de la placa positiva y vaya hacia la negativa haciendo esto. Y esto está asegurado. La corriente va a salir por la positiva y va a entrar por la negativa. Pero en el cuadrado secundario que se ha formado a la derecha también va a haber corriente y podemos suponer que la corriente en esta zona pues va a hacer esto. Pero para nuestros cálculos es mejor suponer hacia dónde irá la corriente en cada cable por separado. Entonces vamos a decir que por aquí va a haber una corriente, por aquí va a haber otra y la pongo toda junta porque realmente esto cuenta con un único cable, por aquí va a haber otra y por aquí va a haber otra. Estas van a ser las 4 corrientes que tendremos. A esta de aquí la voy a llamar la corriente que pasa por la resistencia A, esta de aquí la voy a llamar la corriente que pasa por la resistencia B, a esta de aquí la voy a llamar la corriente que pasa por la resistencia E y esta de aquí realmente puede tener dos nombres, la intensidad C o la intensidad D. Es la misma porque la corriente que atraviese la resistencia C después va a pasar por la D y va a ser exactamente la misma. Ahora bien, sabemos que la carga se conserva, por tanto en estos puntos a los que podemos llamar nudos o nodos, toda la carga que entra se tiene que compensar por la carga que sale. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese punto que he marcado ahí, la intensidad A que entra tiene que repartirse entre la intensidad B que sale más la intensidad C que sale. Si por aquí entra una corriente de 10 amperios o los que sean, se tendrán que repartir esos 10 amperios entre la corriente que pasa por B y la corriente que pasa por C. Y después, aquí abajo, en este otro nodo, va a suceder exactamente lo mismo. Las dos corrientes que entran, que son la B y la D, se van a combinar para dar lugar a la corriente E. Y además estará bastante claro que la intensidad D va a ser exactamente la misma que la intensidad A, porque toda la corriente que entra por el punto de arriba acaba saliendo por el punto de abajo. De hecho, podemos considerar que la E y la A forman parte de la misma línea de corriente y poner aquí un igual entre las dos. Conservación de la carga. Una de las primeras leyes de Kirchhoff. Todas las intensidades que entran en un nudo salen de ese nudo. O dicho de otra forma, si consideramos las que salen positivas y las que entran como negativas, por ejemplo, también se suele decir que la suma de todas las intensidades es cero. Esa es una forma de hacerlo. La otra es considerar siempre todas las corrientes positivas y decir que las que entran tienen que igualar a las que salen. Al hacer esto, siempre suponemos hacia dónde van a ir las corrientes y nos podemos equivocar. ¿Qué hacemos si nos equivocamos? Pues simplemente nos va a salir que la corriente tiene signo negativo y ya sabemos que lo hemos planteado del revés. No tiene mayor problema. La segunda ley de Kirchhoff es un poquito de nada más complicada. Nos habla de las diferencias de potencial. Entonces, la variación de potencial que hay desde la placa negativa hasta la positiva es a lo que vamos a llamar la fuerza electromotriz total del circuito, la diferencia de potencial que hay entre esas dos. Y esa diferencia de potencial va a ser la misma si conectamos la placa negativa con la positiva y hacemos el recorrido de esta forma, con esta línea verde, o si vamos de cualquier otra forma. Por tanto, la diferencia de potencial en esta línea verde que he dibujado tiene que ser la misma que sumar esta línea que dibujo ahora, más esta que dibujo ahora, más esta otra que dibujo ahora. ¿Por qué? Porque voy del mismo punto al mismo punto, así que tiene que haber la misma diferencia de potencial. Insisto, ¿esto qué nos dice? Pues básicamente nos dice que la diferencia de potencial total tiene que ser igual a la que hay en A, más la que hay en B, más la que hay en E. Pero claro, yo podría haber hecho el recorrido de otra forma, podría haber dicho que voy primero por la resistencia A, después por la resistencia C, después bajo hasta aquí abajo, después voy por la resistencia D y al final voy por la resistencia E. Es decir, que también podría decir que la fuerza electromotriz total es la de A más la que consume C, más la que consume D, más la que consume E. O dicho en otras palabras, comparando ambas expresiones, la diferencia de potencial que consume B es igual a la diferencia de potencial que consume C más la diferencia de potencial que consume D. ¿Por qué? Ahora lo indico con líneas azules, porque la diferencia de potencial desde este punto arriba hasta este punto abajo es la misma si la hago así que si voy recorriendo todo el tramo de la derecha. La diferencia de potencial entre el punto final y el punto inicial tiene que ser la misma. Así que debido a que el campo eléctrico es conservativo, su diferencia de potencial entre dos puntos no depende de la trayectoria, es punto final menos punto inicial y por tanto da igual el recorrido que yo haga en el circuito, la diferencia de potencial siempre será la misma. Y estas son las dos leyes de Kirchhoff. La carga se conserva, por tanto todas las intensidades que entran por un sitio salen por otro y el campo eléctrico es conservativo y por tanto la diferencia de potencial entre dos puntos es independiente de la trayectoria. Y esto sería todo. En la siguiente clase veremos un concepto un poquillo más complicado que
que es el concepto de resistencia equivalente en circuitos en serie y en circuitos en paralelo. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.